Voy a hacer un barrido por varios temas porque hay hartas cosas que vale la pena analizar. Después nos vamos a meter a la discusión del presupuesto con Sebastián Valdenegro del DF para ver en qué está ese debate cuando ya estamos avanzando en el mes de noviembre y se supone que la ley debería estar aprobada de aquí al 30. Bueno, ya vamos a conversar de eso. Pero ayer, el presidente Gabriel Boric volvió a cuestionar en duros términos a su par de Estados Unidos, Donald Trump, esta vez en medio de su alocución en la COP30, que recordemos se lleva a cabo en Brasil. Participó en la apertura de la reunión plenaria general de esta cumbre de líderes, donde hizo un llamado muy férreo a activar compromisos en torno al cambio climático a raíz de los efectos que estos tienen en la población, especialmente en los más vulnerables. Y partió señalando que su hija Violeta tiene 4 meses de vida. Cuando la veo en esos 4 inocentes meses, me pregunto qué mundo le vamos a dejar a esta nueva generación. No puedo evitar, decía él, sentir a la vez una preocupación y un tremendo sentido de responsabilidad, porque tal como lo ha dicho Lula, Antonio Gutiérrez, el momento es ahora, refiriéndose a los discursos que han planteado el presidente de Brasil y el secretario general de Naciones Unidas. Así que a una década de la adopción del Acuerdo de París, recordemos el Acuerdo de París que fue tan exitoso y tan fracasado al mismo tiempo en 2015, el Acuerdo de París establecía límites a la emisión de los gases contaminantes que producen el llamado efecto invernadero, que fue asumido por numerosos países, entre los cuales estaba Estados Unidos, con el presidente Barack Obama en aquel momento en la cabeza, y luego con la llegada del presidente Donald Trump al año siguiente se salió del Acuerdo de París y por lo tanto una parte importante del andamiaje del acuerdo que se había firmado en la capital francesa se vino al suelo, ¿no? Porque si Estados Unidos no cumplía su compromiso de disminuir sus cuotas de contaminación, la verdad es que los esfuerzos de los otros países parecían, digamos, insignificante, pero por sobre todas las cosas, Estados Unidos se ponía de vuelta en una línea muy competitiva de producir. Estoy exagerando el argumento, ¿no? Pero para que se entienda, no importa si hay que contaminar, que era básicamente como se interpretaba la decisión de Donald Trump. Entonces otros países decían que injusto, mientras nosotros tenemos que hacer inversiones para que nuestros sectores productivos no contaminen o disminuyan sus niveles de contaminación, Estados Unidos, que es uno de los que más aporta a la contaminación del planeta, simplemente se retiró del Acuerdo de París. Por eso es que el Acuerdo de París hace 10 años fue tan exitoso y al mismo tiempo tan fracasado. Habiendo pasado ya una década desde la adopción de ese Acuerdo de París, decía ayer el presidente Gabriel Boric, tenemos que reconocer que como humanidad no hemos estado a la altura del desafío histórico que supone la crisis climática. Las consecuencias de no cumplir con nuestros propios compromisos son la muerte de muchos, son el hambre de muchos, de personas de carne y hueso que deben conmovernos o que deben llamarnos a la acción. ¿Cuáles son las reflexiones que tenemos desde Chile? En primer lugar, que para esto se requiere liderazgo, y un liderazgo que es complejo, porque a quienes estamos en posiciones de poder se nos juzga por lo que hacemos y pocas veces se puede evaluar lo que logramos que no suceda. Probablemente eso no tenga réditos electorales o no consiga aplausos, pero es el liderazgo que más se requiere en estos momentos. Y en esa línea es cuando Boric apela a la ciencia y evidencia científica que debe seguir estando en el centro de las acciones. Es importante decirlo hoy en día, aunque parezca obvio, porque son tiempos en que surgen voces que deciden ignorar o negar la evidencia científica sobre la crisis climática. Sin ir más lejos, el presidente de Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe y eso es mentira. Debemos ser capaces de reivindicar el valor de la ciencia y de los hechos, porque podemos tener discusiones legítimas sobre cómo enfrentar los hechos, pero no podemos negarlos. Y en eso se requiere liderazgo de la comunidad internacional. Tiene un punto el presidente Boric y en esto no hay nada que incluso sus más críticos le puedan cuestionar, ¿no? Porque el presidente tiene un punto. Es evidente que Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, está en una posición de negación un tanto absurda frente a toda la evidencia que hay, si es que la evidencia es abrumadora. Empezar a cuestionar la evidencia científica respecto de cómo ciertas acciones producen estos efectos y daños colaterales, aumento de la temperatura de los océanos, por lo tanto derretimiento de los glaciares, por lo tanto las inundaciones en ciertas zonas costeras, solo por citar un ejemplo, pero al mismo tiempo también el aumento de la temperatura del planeta está provocando que se generen lluvias torrenciales allí donde antes no llovía, y en cambio por el desplazamiento de las masas de nube, hay zonas en las que antes llovía que ahora llueve poco y por lo tanto están generando sequía. Todo eso está bastante modelado, testeado y probado. No hay espacio a la especulación ni a la duda al respecto. Volverse negacionista en esto, la verdad es que no solamente parece un poco asesino, sino que derechamente muy torpe desde la perspectiva de...
tal cual como hemos dicho en estos micrófonos, y por eso celebro que el presidente en esta oportunidad se refiera directamente al presidente de Estados Unidos, de criticar al mandatario cuando formula un cuestionamiento y no nombra o no menciona a quién lo está cuestionando, porque la Asamblea General de Naciones Unidas no se refirió al presidente Donald Trump. Habló de, alguien dijo aquí más temprano, pero no se atrevió a mencionarlo, y a mí me parece que uno cuando quiere ir al choque o a la pelea tiene que hacerlo dando la cara de frente, así como cuando hemos criticado al presidente Boric por cuestionar a José Antonio Kast y no nombrarlo, y todos sabemos que está hablando de él. En este caso sí le celebramos al mandatario, o al menos le reconocemos que haya en esta oportunidad mencionado al presidente de Estados Unidos. Al mismo tiempo también hay que formular ese cuestionamiento al presidente de Estados Unidos. Es absolutamente legítimo, puede que a uno no le guste, pero es absolutamente legítimo si un presidente decide, por razones estratégicas, no apoyar políticas medioambientales que impliquen inevitablemente un cambio industrial en su funcionamiento que eventualmente pueda ralentizar el desarrollo económico. Voy a decirlo de otra manera, que por ponerle ciertas exigencias a áreas productivas en pos de que eviten seguir abonando a la acumulación de los gases que producen el efecto invernadero y por lo tanto las obligan a invertir o a reconvertirse, en fin, que eso eventualmente pueda tener un efecto sobre la economía. No, es comprensible que haya un mandatario que, digamos, quiera apostar más por el crecimiento y menos por el cuidado del medio ambiente. No estoy justificándolo, no estoy diciendo que es aceptable desde la perspectiva de lo que uno esperaría, pero es una decisión estratégica de un presidente. Pero así como eso, lo que no puede pasar es que el presidente en realidad para justificar sus decisiones niegue la evidencia científica. La evidencia científica está puesta sobre la mesa. O sea, no hay debates entre los científicos sobre este punto. El que quiera plantear eso, la verdad es que está mintiendo. Sí, siempre va a encontrar uno que otro científico que le puede, digamos, poner un cierto punto de vista de matices. Sí, obvio. Pero sí, también hay expertos del mundo de la ciencia que se les corrió un poco la teja y que discuten de que a lo mejor la Tierra es plana. Uy, sí, pues. No nos engañemos. Pero acá la evidencia está. ¿Usted cree que esto es parte de una era cíclica del mundo? ¿Usted se acuerda cómo era hace 30 años el clima en Chile? ¿Y cómo ha cambiado? ¿Se acuerda cuando nos decían 31 grados y ya encontrábamos que nos estábamos muriendo de calor? Y ahora nos dicen 39. ¿Ah? ¿Y se ha preguntado por qué? En verano ya no son 37, ya no son 31, 32 grados, sino que son 37, 38. Usted dice, no, es parte del ciclo de vida del planeta, obvio, ¿no? La era de la glaciación nos viene a confirmar que en realidad el planeta ha pasado por distintas etapas de temperatura. No, si esto tiene que ver con otra cosa. Y eso está demostrado. Pero bueno, el presidente plantea un punto, y un punto que no sabemos, sin embargo, si asemella en la discusión, pero al menos nos grafica. Porque no olvidemos además que nuestro continente o subcontinente es uno de los más afectados, evidentemente, por los cambios climáticos. Ahora, aparece esta segunda variable del cuestionamiento del presidente Boric a Donald Trump, si esto nos puede traer algún tipo de efecto. Cuando uno cuestiona al presidente Donald Trump y dependiendo de la utilización del lenguaje y de cómo lo menciona, obviamente sabiendo cómo es el personaje, nos puede traer cierto efecto. Pero puesto la manera en que lo dijo el presidente Gabriel Boric ayer, sería difícil imaginar que esto vaya a traernos consecuencias. De todas formas, ayer le preguntaron a la candidata Janet Jara sobre esta nueva ofensiva del presidente Gabriel Boric y ella dijo, no es mi estilo. O sea, eso fue lo que respondió ella. No es mi estilo, no soy de esa manera. Quizá uno lo que podría así cuestionarle al presidente Boric es que de repente tiene como unas ciertas obsesiones, ¿no? Como que le agarró con Trump en esta semana y le damos como bombo en fiesta. Uno tiene que ser quirúrgico a veces. Un cuestionamiento, escoger cuándo, cómo, dónde y de qué manera. Pero volvemos sobre el punto. Si el presidente Boric iba a hablar del calentamiento global en la COP30, sabíamos que estaba invitado, ¿por qué hacerlo también en la Asamblea General de Naciones Unidas? Escoger el momento y escoger la forma. Por eso digo de manera quirúrgica. Más todavía, porque ya hemos visto que el canciller tuvo que de alguna manera salir a prestarle ropa al presidente, señalando que él tiene su forma de expresarse, decía el canciller. Y más todavía porque nosotros hemos visto en estos últimos días que Estados Unidos actualizó su lista de minerales críticos, que es una categoría que se alcanza para materias primas que son esenciales para la seguridad económica o nacional de esta superpotencia. Y en el detalle
Bueno, estamos hablando de minerales que tienen una cadena de suministro vulnerable a interrupciones, que cumplen una función esencial en la fabricación de un producto, cuya ausencia tendría consecuencias significativas para la seguridad económica de los Estados Unidos, es lo que dice el país. Y son 60 minerales, donde además del cobre se incluyeron uranio y la plata, entre otros. En total fueron 10 nuevas materias primas que ingresaron al listado. Y sobre el significado de esta actualización, decía Bloomberg que la lista determina qué productos básicos están incluidos en la investigación de la sección 232 del gobierno de Trump sobre minerales críticos procesados y productos derivados. Y al incluir el cobre, la principal exportación de Chile, considerado mineral crítico para Estados Unidos, que estima que el abastecimiento de cobre es esencial para la seguridad económica nacional, se abren dos vertientes, ¿no? Que eventualmente Estados Unidos decía cobrarle aranceles al cobre chileno para poder presionar a la industria local norteamericana a seguir explorando y explotando yacimientos de cobre de una forma mucho más rápida de lo que lo está haciendo para poder, digamos, autoabastecerse. O por el contrario, uno podría leerlo también como una tremenda oportunidad para Chile de que Estados Unidos no le va a aplicar aranceles y que va a mejorar su condición, digamos, de socio comercial. Nosotros a quien más le vendemos es a China, pero nuestro segundo socio es precisamente Estados Unidos. Por eso es que en medio de este debate, si vamos a cuestionar al presidente norteamericano, y es legítimo hacerlo respecto a un tema que nos afecta a todos, hay que escoger el lugar y hay que escoger la manera. Si lo vamos a tener como bombo en fiesta permanentemente, sabiendo cómo es el personaje en cuestión, tampoco sé si es tan inteligente la decisión del presidente Gabriel Boric.